Hola chicos, bienvenidos al canal de Enfermero Gregory y hoy día vamos a hablar acerca de sífilis, así que vamos para allá. Bueno chicos, la sífilis ya sabemos que es una enfermedad venérea, principalmente de transmisión sexual. Sin embargo, ¿qué organismo causa esta enfermedad? Recordemos que la sífilis tiene su etiología en la bacteria Treponema pallidum, que es un tipo de espiroqueta, que normalmente suelen tener estas formas como de resortes. Así se ven normalmente en su morfología. Recordemos que esta Treponema pallidum es una bacteria gram negativa, perteneciente a ese grupo. Las formas de contagio de la sífilis, ya sabemos que es una enfermedad venérea infecciosa, van a ser varias, pero las principales son del madre a feto, que se le conoce como una transmisión de tipo vertical. También está la más común, que es la transmisión a nivel de relaciones sexuales, y tenemos lo que es también a través de la sangre, a través de ya sea hemoderivados o el hecho de que se transmita por medio de lo que son pues actos normalmente que involucren la utilización de drogas. Entonces, eso en cuanto a las formas de contagio de la sífilis, chicos. Ahora vamos a hablar acerca también de lo que es las fases que tenemos a nivel de la sífilis. La sífilis es una enfermedad bastante compleja y que encierra varias fases. Tenemos la fase primaria, secundaria, latente y terciaria. En la fase primaria normalmente va pues a haber una fase en la cual se va a comenzar a ver sintomatología entre 3 a 6 semanas de haber pues el proceso de lo que es la inoculación de lo que es la bacteria, en la cual se va a caracterizar por tener un chancro indoloro, que básicamente es una lesión que se ubica en las zonas de contacto. Normalmente se encuentran en zonas como las zonas genitales. Ahí se va a encontrar esta lesión de tipo indolora y de tipo como una forma de llaga, un tipo de úlcera. Por parte de lo que es la fase secundaria, ya es una fase pues más complicada de la enfermedad. Aquí vamos a tener que se va a desarrollar aproximadamente 4 a 10 semanas después de haber empezado lo que es la fase primaria. Entonces, aquí va a haber una proliferación sobre todo el cuerpo, lo que es la sintomatología. Va a ser un ataque sistémico que va a involucrar varias partes del organismo, por lo cual vamos a tener mialgias, artralgias, quiere decir que dolores musculares, dolores articulares. También va a haber linfadenopatías, que son la inflamación de lo que son los ganglios linfáticos. El exantema, la fiebre también va a ser muy característico dentro de lo que es la fase secundaria. Y los cóndilos planos, que son también pues tipos de lesiones que tienen normalmente una base eritematosa, principalmente ubicadas en las partes genitales, aunque también se pueden dar en otros lugares. También está hecho la alopecia en placas. La fase latente es esa fase normalmente en la cual pues la bacteria o la enfermedad no está causando estrago, es decir, no está causando sintomatología. Sin embargo, en esta fase normalmente los pacientes son cero reactivos, es decir, que van a haber presencia de anticuerpos hacia lo que es la sífilis en sí, pero no va a haber normalmente sintomatología aguda, aunque pueden estar presentes lo que son lesiones cutáneas, que es decir, lesiones que estén presentes en el paciente aun cuando no presenta una manifestación clara de la enfermedad, es decir, una manifestación que no se pueda ver. Y por último tenemos la fase terciaria, que es una fase ya tardía de la enfermedad de la sífilis, que es bastante grave. Normalmente en esta fase se puede llegar a solucionar lo que es la enfermedad. Puede haber tratamiento, sin embargo es más complicado disminuir los niveles de infección que hay dentro del cuerpo. Así que tenemos en este caso, en la fase terciaria, tres manifestaciones principales, lo que es a nivel del sistema cardiovascular, sistema nervioso central, que se manifiesta como neurosífilis, y también el tema de lo que es la sífilis gomosa o sífilis tardía, que es la sífilis que normalmente se manifiesta con lo que son lesiones a nivel de todo el cuerpo, con una fase, normalmente una forma de cicatrices, normalmente de tejidos que se forman en la piel o por encima de esta, con aspecto blando, pero que pueden ser dolorosos. A nivel de lo que es la neurosífilis, normalmente se suelen desarrollar pues manifestaciones como pueden ser pérdida de lo que es el nivel de conciencia, pueden tener problemas para el momento de lo que es desarrollar ciertas funciones porque se los va perdiendo a medida que va pues normalmente la sífilis invadiendo sistemas como la médula, como el encéfalo y otras partes pertenecientes a lo que es el área del sistema nervioso central. Y a nivel cardiovascular, que es normalmente la forma más común de ver
de sífilis terciaria suelen haber presencia normalmente de aneurismas que se suelen desarrollar debido a la sífilis ya en una etapa terciaria. Así que en un momento vengo para explicarles ya lo que es el diagnóstico y el tratamiento, que englobamos principalmente las intervenciones de enfermería. Bueno chicos, entonces ya vamos a hablar acerca de la etapa de diagnóstico y tratamiento con enfoque principalmente a intervenciones de enfermería. Dentro del diagnóstico vamos a encontrar varios tipos de pruebas que nos van a ayudar a detectar la posible enfermedad de la sífilis o en caso de que se esté padeciendo esta enfermedad. Primero tenemos a las pruebas serológicas, que son pruebas que van a detectar anticuerpos contra la sífilis. Sin embargo, estas pruebas normalmente son las más comunes, las más estándar, las más utilizadas, pero tienen un problemita. El hecho de que no pueden identificar normalmente especies de la familia de las treponemas, es decir, identificar distintas especies, por lo cual se apela a otras pruebas normalmente. Tenemos las pruebas serológicas no treponémicas y también lo que son las pruebas de reagina plasmática rápida. Son pruebas normalmente que van a detectar antígenos, no directamente los anticuerpos, sino antígenos de la sífilis. Entonces, por ese medio se va a tratar de detectar lo que es esta infección de transmisión sexual. Y también tenemos pruebas de antígeno recombinante, que son pruebas actualizadas normalmente más de ahora, que también nos van a permitir lo que es la detección de la sífilis. Igual también van a haber pruebas más adelante, cuando normalmente el estadio de la enfermedad se encuentra ya de lo que hablábamos, fase secundaria, fase terciaria. En estas fases normalmente nos vamos a ayudar, o los médicos se van a ayudar de pruebas como la resonancia magnética, la radiografía, la punción lumbar, todas estas pruebas para detectar en esos estadios complicaciones que suele conllevar lo que es el padecer sífilis y el hecho de que no se suele resolver en los primeros estadios. Así que entonces ya tenemos por ese lado lo que es el diagnóstico. Por otro lado, vamos a encontrar ya acerca es lo que es el tratamiento. En el tratamiento es muy importante hablar que la sífilis normalmente tiene un antibiótico que va a ir contra en sí del sífilis, es decir, un antibiótico que va normalmente a tratar de solucionar el problema, que es la penicilina benzatínica. La dosis de penicilina benzatínica va a depender dependiendo de lo que es, si es sífilis primaria, secundaria o terciaria. En la sífilis primaria, secundaria y la fase latente inicial, normalmente las dosis van a ser de 2,4 millones de penicilina benzatínica. Normalmente se ubica 1,2 millones en un músculo y el otro 0,2 millones en el otro músculo, para completar los 2,4 millones de penicilina. Estas dosis normalmente suelen ser únicas y con eso se espera resolver el cuadro. En casos de sífilis latente tardía y sífilis terciaria, en este tipo de sífilis normalmente se van a necesitar dosis más altas y un tratamiento más largo cuando concierne a la sífilis en estos estadios. Normalmente la dosis va a escalar hasta 7,2 millones y se va a ubicar con una diferencia o alternancia de una semana 2,4 millones, es decir, en una semana se pone 2,4, en la segunda los otros 2,4 y en la última semana los otros 2,4 millones de penicilina benzatínica. Sin embargo, en estos pacientes normalmente se tienen que estar haciendo normalmente pruebas después del tratamiento cada 3, 6 y 12 meses para poder descartar que todavía exista lo que es presencia del treponema, es decir, de esta bacteria dentro del organismo. Entonces también tenemos durante el tratamiento, normalmente cuando son pacientes que van al área hospitalaria en una fase de la enfermedad, en la cual normalmente en la secundaria pueden haber presencia de fiebre, artralgia, mialgia, otros síntomas sistémicos, puede haber uso de otro tipo de medicación, como lo pueden ser los antipiréticos y los analgésicos, para poder manejar esa sintomatología. Y también tenemos el tema de lo que es la prevención. Muy importante que en el área de enfermería hablemos acerca de prevención. Y vamos a encontrar lo que son principalmente el uso de métodos de barreras. Ya sabemos que los métodos de barreras para la protección a nivel de relaciones sexuales normalmente son el uso de condón tanto femenino como masculino, que son los que normalmente nos va a permitir evitar lo que es transmisiones de enfermedades sexuales. Y también tenemos lo que son las pruebas regulares. Estas pruebas regulares normalmente se le hacen a grupos vulnerables, dentro de los cuales pueden entrar las embarazadas, que se las tienen que hacer cada cierto tiempo dentro de su proceso de gestación. Y esto en cuanto a los métodos de prevención que normalmente se priorizan. Aquí se le puede poner un punto más, es cuando hay personas que normalmente practican ciertas actividades o el uso de drogas que normalmente no compartan la aguja, es decir, no compartan los mismos instrumentos para poder hacer estas actividades que de por sí están mal, no se deberían hacer, pero si se las hace, el compartir utensilios o compartir agujas
aumenta el riesgo de lo que son pues los contagios de sífilis. Recordemos que normalmente el contagio de sífilis o la presencia de sífilis es más alto en hombres que en mujeres. Entonces hay una relación a nivel de sexo más alta en unos que en el otro. Así que, chicos, eso es todo acerca de lo que es sífilis. Si les gustó el video, denle like, comenten si por ahí necesitan saber algo más del tema y compártanlo. Muy importante que lo compartan con sus amigos. Así que sin decir más, pues nos vemos en otro video.